Bueno, vamos a comenzar el estudio de esta tarde-noche de viernes. Bueno, hemos estado hablando, ¿cierto?, de las bases de nuestra fe, de distintos puntos y temáticas que en realidad son cosas que corresponderían a la base de la fe cristiana. No hemos hablado de cosas muy complejas, pero en oportunidades sí son cosas que no hemos, quizá en algún caso nunca hemos escuchado, nunca hemos visto, pero que sí salen en la Escritura y que es necesario que sea el cimiento de lo que nosotros creemos. De estas cosas que hemos visto es donde se construye ya un concepto doctrinal un poquito más denso, un poquito más sólido. Y hemos estado viendo distintas cosas y la semana pasada estuvimos hablando sobre la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha sido regenerado, justificado, ha sido adoptado como hijo y está en el proceso de santificación, esa persona, ya sea hombre o mujer, esa persona ha comenzado el peregrinaje en la fe cristiana y no hay nada ni nadie que lo pueda apartar de ello. Eso es lo que estuvimos viendo de manera general la semana pasada. Y esta certeza de que alguien que verdaderamente, y nótese bien esto, verdaderamente ha conocido a Dios, no puede volver atrás, no porque su voluntad propia sea lo suficientemente fuerte, sino más bien esta certeza radica en el hecho de que es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien nos ha salvado y la confianza que nosotros tenemos en su palabra, en su promesa, es la que finalmente nos hace tener la certeza de que si hemos abrazado la fe en el Señor, nada va a hacer que nos soltemos de ella. Pablo le dice a los romanos que ni tribulación, ni angustia, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos la certeza de que verdaderamente nunca vamos a soltarnos de su mano si es que hemos nacido de nuevo, porque Él es quien nos sostiene. Por tanto, hablar de la perseverancia de los santos es también hablar de la perseverancia de Dios. Es Dios quien persevera con nosotros, teniendo y habiendo derramado, ¿cierto?, su ira en la persona del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, y para de esa forma derramar su gracia en nosotros y que nosotros podamos vivir y avanzar y crecer en esa gracia. El día de hoy vamos a estar viendo otro tema, pero de alguna forma vamos a estar volviendo un poquito atrás. Nosotros hablamos anteriormente de que Dios había relacionado con el hombre por medio de pactos. No sé si se recuerdan bien eso. Y hablamos que habían dos pactos teológicos o dos pactos en la Escritura de manera general. Uno era el pacto de obras, y ese pacto de obras era aquel que Dios había hecho con Adán. Si Adán obedecía el mandato que Dios le había dado, él iba a permanecer vivo eternamente y mantener su vida espiritual, la vida que él tenía. Adán lamentablemente falla, peca. Eso produce, lo vimos también, el concepto de la corrupción radical o depravación total, que eso consiste en el hecho de que cada persona que nace en este mundo nace separada de Dios, apartada de Dios y sin la posibilidad de hacer lo bueno, más bien incapacitados para hacer la voluntad de Dios. Entonces vimos eso. Y también hablamos del otro pacto, el pacto que hace Dios con el hombre, que es el pacto de gracia. Pacto que consiste en que Él derrama su gracia por medio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, cumple el pacto de obras que al ser humano le correspondía realizar. ¿Ya? Entonces hablamos un poquito de eso. Hoy vamos a estar hablando cómo se manifiesta esos pactos. Y esos pactos son por medio de la ley de Dios. Dios tiene una ley y esa es la manera en la cual Dios determinó que se iba a relacionar con el ser humano por medio de su ley. ¿Qué implica la ley de Dios? ¿En qué consiste? ¿Qué nos muestra? ¿Cuáles son las funciones de la ley? Y el propósito por el cual Dios nos da su ley. Entonces, vamos a ver, como ya lo notábamos anteriormente, que el pacto que Dios hace con el hombre es para poder relacionarse con él, y eso lo hace por medio de la ley. Pero vamos a ver qué nos muestra la Escritura referente a la ley que Dios da. Romanos capítulo 10, versículo 5, que aparece ahí en la pantalla. ¿Quién lo puede leer, por favor? La justicia que es por la ley de Moisés escribe así:
Ok, entonces lo primero que nosotros notamos en que Dios da la ley para de alguna manera impartir vida. El problema fue que a la hora de que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados y separado de Dios, esa ley no podía producir vida, pero el propósito de la ley fue dar vida. Recordemos, en el estado primitivo en el cual se encontraba Adán. Adán era capaz de hacer el bien y también capaz de hacer el mal. ¿Se acuerdan de aquello? Ya, mientras él cumplía el mandamiento que Dios le había dado, y ese mandamiento era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, mientras él se encontró cumpliendo con ese decreto que Dios le había dado, él se encontró en un estado de vida espiritual. Él estaba vivo en ese momento, ¿ya? Cuando él come del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, él muere en ese instante de manera espiritual, es decir, se separa de Dios. Y producto de eso es que también nosotros venimos. Entonces, el propósito de la ley en primera instancia es para que el hombre viva, se mantenga con vida. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos notar. Dios da vida a sus criaturas, vida espiritual a sus criaturas por medio de la ley que le dio. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Pero ¿qué ocurrió? Como Adán pecó, el hombre se encuentra incapacitado de cumplir absolutamente la ley que era para vida. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con la ley para aquellos que no la obedecen? Lo que aparece aquí descrito por el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya. El punto fue que como después de Adán el hombre no estaba capacitado para poder cumplir con la ley de Dios, ocurrió que la ley de Dios en realidad lo que le mostraba ya no era la posibilidad de tener vida, puesto que ya no la tenía por el pecado. Entonces, la función que pasa a cumplir la ley posterior a la caída de Adán es una función de demostrarle la condición pecaminosa del hombre. ¿Qué ocurrió? Pasó que el pueblo judío israelita hebreo entendió que ellos de alguna manera podían cumplir con la ley de Dios, ¿ya? Entonces ellos se esforzaban y se autoconvencían de que podían hacerlo. Entonces por eso es que aquí el Pablo le está diciendo a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no porque la ley sea algo mala. La ley es algo bueno, recordemos que la ley fue dada para dar vida, ¿ya? El problema no es la ley, el problema es la condición en que el hombre se encontraba frente a la ley. El hombre no puede cumplir la ley de Dios, producto que se encuentra separado de Dios. Es por eso, en ese contexto, que Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, la ley de Dios demanda un cumplimiento absoluto, no un cumplimiento parcial. ¿Ya? Si tú cumples toda la ley en menos una, tú estás pecando. Recordemos el ejemplo del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Se acerca al Señor Jesús, le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús le empieza a decir, tú ya conoces los mandamientos: no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre, y todas esas cosas. Entonces, si ustedes notan bien en ese pasaje, que en este momento no recuerdo bien dónde está, ustedes lo pueden buscar bien en casa, van a notar un detalle. El Señor Jesucristo le cita de la segunda parte de los mandamientos, que también lo vamos a ver, aquellos mandamientos que tienen que ver con, de los 10 mandamientos, aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Él le cita todos los mandamientos menos uno, que era el último, el de la codicia. Jesús le cita todos los mandamientos menos el último, el de la codicia. Entonces, él le dice: no, yo he hecho todo esto. Entonces, ya, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, sí, ven y sígueme. Entonces, ahí en ese momento fue cuando esta persona se sintió triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones y se fue y no siguió a Jesús. El problema era de este joven, no era que era perfecto en toda la ley, porque el Señor Jesús no le citó el pecado que él tenía, que era la codicia. Por eso le pide que se deshaga de las cosas que tenía.
y que se la diera a los pobres. Entonces este joven notó que de alguna manera no podía cumplir con eso porque él amaba las posesiones que tenía e incluso quería tener más, no quería deshacerse de ellas. Entonces, cuando alguien no cumple con una cosa que la ley muestra, se hace transgresor de la ley completa. De la ley completa. Entonces, por eso es que a todos aquellos que dicen, no, yo cumplo con los 10 mandamientos, yo no mato, yo no robo, pero en su corazón hacen alguna de estas cosas, ya quebrantaron la ley, por tanto, demuestran de esa forma que se encuentran en un estado de separación con Dios. ¿Se entiende esta idea? Muy bien. Entonces, Dios da el mandamiento, la ley de Dios, para dar vida. Pero, posterior a la caída de Adán, el hombre no puede, está incapacitado de obedecer la ley de Dios, y por tanto, lo que le demuestra la ley es que se encuentra en un estado de muerte espiritual. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster referente a la ley de Dios. Dice, Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la que lo obligó a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de ella y le amenazó con la muerte si la infringía, y le dio también el poder y la capacidad para guardarla. Esto fue a Adán, ¿ya? Adán entonces se encontraba en esa condición. Ahora, como ya sabemos eso, sabemos lo que ocurrió con Adán. Alguien que pueda leer por favor Romanos 5:12. Este pasaje nos muestra la condición del ser humano referente en función a la ley de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, entonces como Adán pecó, infringiendo la ley, toda la humanidad se encontró entonces en esa condición caída y de muerte espiritual. Entonces, también siguiendo con la misma línea de pensamiento, es que la Confesión de Fe de Westminster dice, esta ley, después de la caída de Adán, nótese bien, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud. Y como tal, fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos que todos nosotros conocemos, y escrita en 2 tablas. Fíjense aquí lo que vamos a ver. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios. Y los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Muy bien. Miren lo que dijo este caballero J.I. Williamson. La ley simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá de ninguna manera ser revocada. La ley nunca cambia. La ley permanece. Porque lamentablemente el día de hoy existe una tendencia a pensar que la ley no sigue corriendo. Ya, entonces repito la idea. Lo que dijo este hermano J. Williamson. Dijo, la ley simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada de ninguna manera. ¿Ya? Esa es la idea. Fíjense, entonces vamos a analizar brevemente lo que corresponde a los 10 mandamientos. ¿Quién puede leer ahí Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 8? Dios habló y dio a conocer todos esos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Ok, entonces, del pequeño resumen, porque ahí es igual se sacaron algunas cositas, pero más que nada en la idea general de los primeros 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano, o acuérdate del sábado para consagrarlo, corresponderían a los primeros 4 mandamientos que hacen alusión directamente a nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Veamos lo que dijo el Señor Jesús.
cuando se le preguntó referente a esto. Mateo 22, del 36 al 38. ¿Quién puede leer esta primera sección, por favor? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ok, entonces, lo que vimos, esos 4 primeros mandamientos que eran, Señor tu Dios uno es, ¿cierto? Vimos que también hablaba de no te harás ídolos, habla sobre el nombre del Señor y también sobre el día de reposo. Todos esos mandamientos nos hablan de una sola cosa, del amor que el hombre debe tenerle a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y también el texto de Marcos dice con todas sus fuerzas. Ya, este es el primer y grande mandamiento. Entonces, el mismo Señor Jesucristo divide la ley moral o los 10 mandamientos, los divide en las primeras 4 que nos hablan de nuestra relación con Dios. Y vamos a ver entonces, según el texto en Éxodo 20, los otros 6, la diferencia que resta para los 10 mandamientos. ¿Quién los puede leer, por favor? Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ok, entonces, estos 6 mandamientos que restan al listado de 10 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, está hablando un poco de la autoridad ahí. De manera general, los padres y la madre son la autoridad de los hijos. Por tanto, ahí como un principio también se podría considerar los otros tipos de autoridades. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ¿cierto? Y ahí se resumen en la segunda parte de la ley de Dios. Y esta ley, el Señor Jesús, continuando con el texto de Mateo, nos dice, y lo resume, todo esto lo compacta. El sentido de estos 6 mandamientos los compacta en el segundo mandamiento que era semejante al primero. Mateo 22, del 39 al 40. Segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta entonces? La segunda parte del listado de los 6 mandamientos que restan nos hablan de nuestra relación con nuestros prójimos. Entonces, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De la primera parte, de amar a Dios, y la segunda parte, de amar a tu prójimo. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿El cristiano está mandado a cumplir la ley? ¿Sí? ¿El cristiano está mandado a amar a Dios y amar al prójimo? Sí. Evidentemente, no hay que, se dan cuenta cuando uno lo ve desde la segunda perspectiva, es mucho más claro. Si a uno se le dice la primera, como que duda un poquito, pero debemos cumplir la ley. Pero si el mismo Señor Jesucristo nos dice que la ley se resume en estos 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo, evidentemente nosotros como cristianos vamos a decir de manera instantánea, sí, tenemos que cumplirla. Y vamos a ver que efectivamente es así. Ahora bien, por lo mismo es que nosotros debemos notar algo importante. Como ya les mencioné de manera breve anteriormente, hay muchas personas que lamentablemente han entendido que la ley, un cristiano no debe cumplir la ley. Porque no puede cumplir la ley, y eso es cierto, el cristiano no puede cumplir la ley cuando no es cristiano. Nadie puede cumplir la ley, eso lo hablamos como un principio, ¿cierto? La corrupción radical, nadie puede cumplir la ley. Ahora bien, la ley no fue abrogada. La ley, como lo vamos a ver aquí en palabras del mismo Señor Jesucristo, vino a ser cumplida. Veamos por favor Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces vemos que el Señor Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplirla. Entonces eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Él vino a cumplir la ley porque Dios había establecido que la relación con el hombre fuera por medio de la obediencia a su pacto de obras. ¿Se acuerdan? La ley era el pacto de obras, que el medio por el cual el hombre alcanzaba la vida. Entonces, para que el hombre muerto en sus delitos y pecados pudiese nuevamente alcanzar la vida, alguien debía venir al mundo a cumplir con
la ley con el pacto de obras, y ese es Jesucristo. Por eso Él no viene a romper lo que Dios había establecido, más bien Él viene a cumplir lo que Dios había establecido. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, que resumimos como la ley, nos habla de la ley moral de Dios. ¿Ya? Eso es importante que lo noten. La ley moral, eso tiene que ver con la moralidad de Dios o con la ética de Dios, lo que Él espera, lo que tiene que ver con su naturaleza. ¿Ya? Eso es importante. Porque también en el Antiguo Testamento Dios le da a su pueblo otro tipo de ley, que es la ley ceremonial y la ley judicial. Está la ley moral, y la ley moral son los 10 principios que Dios dio por medio de los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley moral de Dios. Pero también Él, en la antigüedad, por medio de Moisés, dio otros mandamientos. Y estos mandamientos nosotros le podemos llamar la ley ceremonial, y esa ley ceremonial era aquella que tenía que ver con todo el ritual, la liturgia, cómo debían ser los sacrificios, qué cosas debían tener, cómo debían ser los sacerdotes. En las leyes ceremoniales referentes a la purificación, cuando había algo inmundo. ¿Se acuerdan que si había algo que se contaminaba, tenían que lavarlo, purificarlo? Una mujer, luego de concebir, debía estar cierta cantidad de tiempo fuera del campamento. ¿Sí que, Marcelo? No. Gracias a Dios estamos en el periodo de la gracia. ¿No ves? ¿Se dan cuenta, no? Estamos aquí por medio de esto. Pero bien, el punto es que en aquel entonces era de esa manera. Esa ley ceremonial no es lo mismo que la ley moral. La ley ceremonial es circunstancial, y vamos a ver ahora por qué. Y también está lo otro, que era la ley judicial, aquella ley que tenía que ver con el territorio, por ejemplo. Recuerden que Dios le manda a Moisés a que él, cuando lleguen a la tierra prometida, repartan las tierras a las 12 tribus. ¿Eso ocurre el día de hoy? No, po. No hay tierra, no hay tribu, po. Entonces no ocurre eso. Entonces aquí vamos a notar una cosa. La ley moral es eterna, ¿ya? Pero la ley ceremonial y la ley judicial no son eternas. Y esas tenían un propósito, y cuando cumplieran ya su propósito, iban a caducar, ¿ya? Entonces, por eso, hermanos míos, es que vamos a ver en textos. Hoy está muy de moda esta cosa de lo mesiánico, de volver a las raíces judías y esas cosas. Hermanos, la Escritura nos muestra que eso no es lo que la Biblia resalta. La ley eterna de Dios es la ley moral, esa que trasciende culturas, trasciende trasfondos geográficos y religiosos. La ley ceremonial tenía un propósito, la ley judicial tenía otro propósito. Pero lo que resalta de todo esto es la ley moral. Veamos lo que lo decía la Confesión de Fe de Westminster referente a esto. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, entiéndase como los principios de los 10 mandamientos, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como una iglesia menor, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. Nadie tiene que respetar el sábado hoy. Sí entender y rescatar el sentido del sábado. ¿Ya? Otra oportunidad, me parece que lo vamos a ver más adelante, hablando del Día del Señor. ¿Ya? Pero lo que está claro es que la Escritura en ningún momento nos manda a nosotros a guardar el sábado, o más bien el reposo, el sabbat, que es distinto al sábado. Es otra idea la que habla ahí. Tampoco todas aquellas cosas que se prefiguraron, por ejemplo, ¿a quiénes de aquí les gustan los mariscos? Ya. Todos ustedes son inmundos, según la ley judía. Porque lo único que se podía comer era peces.
peces. ¿Le gusta la jaiba? Inmundos también. Eso es lo que... Entonces, cuando de alguna manera se trata de instaurar y de estos términos tan comunes de volver a las raíces hebreas y esas cosas, hermanos míos, eso no es lo que la Biblia nos muestra. Eso de Yeshua HaMashiach y esas cosas, por favor, no caigan en tonteras. Los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles escribieron Jesús en griego y no se complicaron. Los apóstoles, los que estuvieron con Jesús. Así que no me vengan con la cuestión de Yeshua HaMashiach y esas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús no habló así. O sea, perdón, los apóstoles no tuvieron problema con hablarlo y mostrarlo de esa forma, ¿ya? Así que no nos vayamos y no nos perdamos en esas cosas que sí son interesantes, que tienen un grado de como que suena igual. Pero no, hermano, nosotros no. Porque lo que nos muestra la Escritura aquí es que eso ya pasó. Y vamos a verlo en función de lo que la Escritura nos muestra. Como les dije hartas veces, no me crean a mí. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Este texto lo leímos en otro contexto también, pero es para recordarlo, ¿ya? Para que lo noten. Nosotros debemos ver la Escritura de acuerdo e interpretarla de acuerdo a lo que la misma Biblia nos muestra, ¿ya? No dejarnos llevar por modas y cosas así. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma, Sí. presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Ok, entonces la ley, y aquí se está refiriendo, si ustedes lo revisan bien en el contexto de la epístola a los hebreos, está hablando de todas las leyes sacerdotales y todos los sacrificios, empieza a referirse anteriormente a ello, al tabernáculo, cómo estaba compuesto, y concluye esa sección del capítulo 7, 8 y 9, el lector de Hebreos diciendo esto: la ley, referente a esas leyes ceremoniales, es solo una sombra de los bienes venideros. Aquí no se está refiriendo a la ley moral de Dios, ¿ya? Se está refiriendo a las leyes ceremoniales, no a la ley moral. La ley moral nunca cambia. Porque Dios, mientras Dios sea Dios, Él no va a cambiar, ¿ya? Entonces eso es importante. Aquí se está refiriendo a las leyes ceremoniales. Ya, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Por eso es que los sacrificios no servían para nada, más bien para recordarles que ellos tenían una conciencia de pecado. El sacrificio perfecto fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Y quién fue ese sacrificio? Jesús. El verdadero sacrificio es el sacrificio de Jesús. Los demás todos eran una figura de aquello que había de venir, ¿ya? Eso es importante notarlo. Vamos a ver entonces Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. En el mismo contexto, aquí Pablo está escribiéndole a esta iglesia, y aquí habían algunos que querían nuevamente volver a la concepción judía. Incluso los colosenses eran más extraños, adoraban ángeles, cosas medio extrañas que tenían ellos. Pero aquí también hace referencia hace un guiño a los que querían judaizar la iglesia. Y fíjense lo que les dice acá en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de una nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Clarito como el agua, ¿no? Nadie los juzgue por lo que comen, por lo que beben, referente a días de fiesta religiosa, o la fiesta de las trompetas, Yom Kippur. Eso es algo que prefiguraba a Cristo. ¿Por qué? Fíjense cómo termina acá. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo lo que las fiestas, las ceremonias, todo eso apuntaba a Cristo. Cuando viene Cristo, eso ya no corre, no tiene sentido. Por eso es que también divinamente, después de que vino el Señor Jesucristo, en el año 70, cuando vienen los romanos, ¿cierto? Y destruyen Jerusalén, el culto judío providencialmente deja de continuar. Pues ya no hay más sacrificios, no hay sacerdote, todo eso murió cuando vinieron los romanos. Entonces, ¿por qué se terminó eso?
Obviamente Roma incidió, pero fue porque Dios había permitido que eso ocurriera, porque realmente todo eso apuntaba a Cristo. Ya cuando ocurrió la obra de Cristo, no tenía sentido. Entonces, producto de la obra de Cristo, todas esas cosas ya no ocurren. ¿Ya? Las leyes ceremoniales, así que pueden comer mariscos tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Ya? Los locos, con mayonesa. Todas esas cosas. Ahora, ya notamos de alguna forma que todas las cosas que la ley que nos mostraba prefiguraban a Cristo. Por eso yo le decía, no se preocupen de la fiesta de las trompetas, que el día de la expiación, el Yom Kippur y todas esas cosas que hoy en día están de moda, porque fíjense lo que Pablo habla aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es en Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Entonces, ¿cuál es la Pascua de los creyentes? Según el pasaje. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua. ¿Quién hizo expiación por nosotros? Ahí está el Yom Kippur. Todas las fiestas, la famosa 7 fiestas que hay, todas representan la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo, porque el cumplimiento de todas y cada una de las profecías dadas en el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua. Retrocedemos entonces en Colosenses. Habíamos visto el versículo 16, ahora veamos qué venía antes de eso. Alguien que lo pueda leer, por favor. Colosenses capítulo 2, 14 al 15. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Ok, ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. Él no es que haya anulado la ley de Dios. La ley de Dios no puede ser anulada. Mientras Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La ley moral de Dios es perpetua. Aquí lo que se está refiriendo en parte, entendiendo el contexto que después va a hablar en el versículo 16 de días de reposo y esas cosas, se está refiriendo a esa acta de decretos que hablaba referente a las costumbres, a la liturgia, a los usos que tenía la ley ceremonial de los hebreos. ¿Ya? Dentro de eso, por ejemplo, abarcaba el tema de las lapidaciones, ¿o no? Eso tenía que ver con la ley judicial. ¿Ya? Recordemos, ley moral, ley ceremonial, ley judicial. ¿Ya? Vamos a ver que la ley moral permanece para siempre, pero la ley ceremonial y la ley judicial, específica para ese lugar geográfico e histórico, caducó. ¿Ya? Ahí sí. La misma idea, Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16. Efesios 2, 15 al 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo. Mi hermanito. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Ya. La misma idea muy similar a lo que Pablo expresa en Colosenses. Lo vuelve a repetir acá haciéndole otro énfasis. Dice, al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin ¿a qué? ¿A la ley moral? No. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, todo aquello ritualístico, todo aquello ceremonial, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. ¿A qué dos pueblos se refiere? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, ¿ya? O sea, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Eso es lo que dice acá el texto, ¿cierto?
Un solo pueblo, de los dos, de aquellos judíos israelitas que Dios había llamado, ¿cierto? Mostrado en la antigüedad, y este nuevo pueblo, que es de gentiles, que Él llama por medio del mensaje del Evangelio, Él hace un solo pueblo. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, una nueva humanidad haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos, o sea, tanto a judíos como a gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades que existían. Recordemos, había una separación. Dios, como principio, le dice al pueblo hebreo, cuando estaba en el desierto, no te juntes con los gentiles. ¿Se acuerdan? Apártate de los gentiles, ¿ya? Pero acá, debido a cómo se da la historia de la redención, la desobediencia de Israel, no es que Dios se haya hartado de Israel y elige a los gentiles, ¿ya? No es eso. El plan de Dios siempre fue para toda la humanidad. Recordemos que Abraham no era judío. ¿Abraham de dónde era? De Ur, de los caldeos. Y los caldeos era de Babilonia, por así decirlo, de lo que posteriormente fue Babilonia. Caldea era Babilonia. Entonces vemos que de un babilonio sale el pueblo de Dios. Por tanto, la promesa de Dios desde el principio hasta el final no es para un pueblo en específico. En un momento determinado se nos muestra como analogía a un pueblo en específico, pero en realidad siempre fue para todas las naciones. Recordemos, ¿qué le dice Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas, ¿solamente tu descendiente? Todas las naciones de la tierra. La promesa siempre fue para todos. Para todos. Entonces, cuando viene el tiempo, nace el Señor Jesucristo, Él cumple con aquello, cumple con la misión que Dios le había encomendado, y de esa forma ya no existe la separación. En realidad nunca existió, más bien era un tema como nominativo, la separación entre el pueblo de Dios, o sea, Israel, y los gentiles. Por tanto, de ambos pueblos, ya sea de los judíos o de los gentiles, Él hace un solo pueblo. Y ese pueblo es la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Continuemos entonces. Miren lo que dice acá, referente a lo que hablamos previamente. ¿Se acuerdan? Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. A mí me llamó la atención lo que dijo este caballero, porque en realidad está muy bueno. Fíjense en lo que dice. Dios reveló las leyes ceremoniales por medio de Moisés, ¿ya? ¿Quién las escribió sobre vitela o pergamino? Pero Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Recuerden, Él mismo, con su dedo, dice la Escritura, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y no los escribió sobre pieles perecibles, sino sobre tablas de piedra, símbolo de la permanencia que les pertenecía. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, todas las leyes, tanto ceremoniales como judiciales, fueron escritas y dadas al pueblo por medio de Moisés, y estas no estaban escritas en esas tablas que Dios le dio. En las tablas que Dios le dio estaban escritos los 10 mandamientos, que era la ley moral de Él. Por tanto, de alguna manera prefigura eso a que aquellos mandamientos que fueron escritos sobre vitela o pergamino, tal cual el material en el cual fueron escritos iba a perecer. Más bien, aquellos mandamientos que fueron escritos en piedra, recordemos, la roca es símbolo de permanencia, de firmeza y de eternidad. Por eso dice que Dios es la roca de tu salvación. Eso quiere decir eternidad. Siempre está, la roca se refiere, bíblicamente hablando, al concepto de eternidad o de firmeza, de permanencia, ¿ya? Entonces, la ley moral es la que permanece posterior a la obra de Cristo. La ley ceremonial caducó con Cristo, se cumplió en Cristo. La ley judicial, que tenía que ver con los terrenos y todas esas cosas, también, ya que no hay tierra, ya que no hay lugar, caducó también, ¿ok? Muy bien. Fíjense que el mismo Dios es quien le da este énfasis a la ley moral por sobre la ley ceremonial. Lo vamos a ver acá. Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 23. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto con sus padres, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Al contrario, esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mande seguir, para que les vaya bien. Fíjense, Dios le está diciendo aquí al pueblo que cuando Él los sacó a libertad, de esclavitud a libertad, Él no les mandó a hacer sacrificios ni holocaustos.
Él les dijo, escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que les mandé. Lo que Él demanda es obediencia, no lo otro. El mismo Dios que dio tanto las leyes ceremoniales, judiciales y morales, está más preocupado de la ley moral, de la obediencia, a las leyes ceremoniales que tenían que ver con holocaustos y sacrificios. ¿Lo notan? Esa es la idea. Este texto es ultra conocido, citado en el Nuevo Testamento también. 1 Samuel 15:22 y más o menos habla de la misma idea. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la gracia de los carneros. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial, la cual consideraba los sacrificios, iba a tener un tiempo de caducidad cuando el verdadero sacrificio del Señor Jesucristo se cumpliera. Solamente apuntaban a Cristo, ¿ya? Por eso es que aquí dice que obedecer al Señor, es decir, obedecer la ley moral de Dios, es mejor que ofrecer sacrificios. ¿Se dan cuenta de eso? El mismo Dios pone énfasis a su ley moral por sobre las leyes ceremoniales y evidentemente también la judicial. Muy bien, ahora, entonces, entendiendo esto, entendiendo que tenemos la ley moral de Dios que permanece para siempre, ¿qué hacemos con pasajes como este? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Esto no quiere decir que nosotros no estamos bajo la ley de manera literal, por eso hay que entender el contexto en el cual está hablando. Nosotros no nos acercamos a Dios por medio de la obediencia a la ley. Nosotros hoy en día nos acercamos a Dios por medio de la gracia. ¿Ya? A eso se está refiriendo. No a que el cristiano ya no está bajo la ley. Porque la ley permanece, la ley moral de Dios permanece. Les pregunté hace un rato, ¿ustedes deben amar a Dios y amar a su prójimo? Y todos contestaron que sí. Esa es la ley moral de Dios. Por tanto, la ley nunca ha caducado. La ley permanece. El punto es que nosotros no nos hemos acercado a Dios por medio de bajo la ley, sino más bien bajo la gracia. Esa es la idea. Por eso, a veces cuando uno entiende pasajes apartados del contexto, nos pueden perder un poco. Por eso es importante siempre notar el contexto completo. Esa es la respuesta para este pasaje. Aquí no se está refiriendo a que el cristiano que ha nacido de nuevo no está bajo la ley. Aquí dice que ya no nos acerca bajo la ley, sino más bien bajo la gracia. Incluso ustedes después lo revisan en casa, lean el capítulo entero de Romanos 6 y van a notar que Pablo empieza a hablar, ¿acaso pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera, y todo eso está en ese mismo contexto. Por tanto, de ninguna manera Pablo está despreciando la ley como algo que el cristiano no debe cumplir. Aquí lo que está diciendo, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? No porque nosotros lo hayamos vencido, sino porque Cristo lo venció y nos dio la gracia para poder permanecer en comunión con Dios. Es así que debemos entender ese pasaje. Por tanto, el cristiano, el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, no está libre de la ley moral. Porque ¿qué pasó? Algunos lamentablemente malentendieron el concepto o el énfasis que le dio la Reforma. La Reforma hablaba de la gracia, ¿cierto? Sola gracia es como uno de los pilares de la Reforma. Es decir, que solamente podemos acercarnos a Dios por medio de la gracia. Solamente podemos ser salvos por medio de la gracia. Pero los reformadores, en ningún momento, ellos le quitaron el énfasis que la ley tenía. De ahí surgió un movimiento que se llama el antinominiano. Y el movimiento antinominiano lo que muestra es que no es necesario la ley, porque Cristo la abrogó. Eso es lo que dicen ellos. Aquellos que tenemos una fe bíblica centrada en la Escritura, notamos que en realidad aquellos que hemos sido salvados no estamos exentos de esa ley. Nosotros debemos cumplir esa ley en Cristo, ¿ya? No estamos libres de esa ley.
Esa ley no nos condena a nosotros. Por medio de la gracia somos salvos. Pero sí tenemos la responsabilidad de cumplir con la ley. Por eso Pablo le dice acá a los romanos, a los corintios, fíjense. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley. Esto, ¿se acuerda del pasaje que citábamos delante cuando Pablo hizo la pregunta? Referente a cuando José hizo la pregunta. No me comporto, dice, entre los que no tienen ley, entre los gentiles, él se comportaba como si no tuviera ley. Para ganar a los que no tienen ley. Dice, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios. Pablo está diciendo que él no está libre de la ley de Dios. Él no es condenado por esa ley, puesto que la gracia ha sido derramada en él. Pero él como creyente no está libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, nosotros como creyentes en Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, ahora nosotros podemos y debemos cumplir la ley. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos, era imposible. Pero por medio de la regeneración, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros después de aquello y hemos nacido de nuevo, y después de aquello nosotros podemos avanzar en lo que ya hablamos unas cuantas semanas antes referente al proceso de santificación. Y ese proceso de santificación implica obedecer la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, un cristiano no está libre de la ley, está bajo la ley de Dios. Así, de esta forma, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 13, versículo 9. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Esos mandamientos debemos cumplirlos, porque eso se resume en amar al prójimo, y que vimos que el mismo Señor Jesucristo nos habló de ese resumen que implicaba. ¿Ya? Entonces nosotros como creyentes podemos y debemos cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿qué produce la ley ahora en un hombre de Dios? Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, el hombre interior, el hombre espiritual, se deleita en la ley de Dios. Solamente una persona regenerada puede decir como el salmista, dice: mi carne tiene sed de ti. Mi carne tiene sed de ti. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede decir eso. En cambio, nosotros que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios que poseemos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos deleitarnos en la ley de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede deleitarse en la ley. Entonces, deleitarse en la ley implica también obedecer la ley. Santiago, capítulo 1, versículo 25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Amén. Ahora la ley es la ley de la libertad para nosotros. Ya no estamos esclavos del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado. Por tanto, esa ley de la libertad, cuando nosotros no tan solo la oímos y la olvidamos, sino que la practicamos, hace que sea una bendición, una dicha para nosotros cuando cumplimos esa ley que Él nos ha dado. Ahora bien, vamos a ver otra cosa, ya para ir cerrando esto, referente a la ley. Vamos a hablar de la triple función de la ley. Este es un término que introdujo Juan Calvino, que después fue explicado de distintas maneras. Pero básicamente la ley tiene una triple función, ¿ya? La primera función que tiene la ley es ser un espejo. Nos muestra en primer lugar la justicia de Dios. Nos muestra cómo es Dios. Porque el estándar moral o la ley moral nos habla de cómo es Dios. Nos muestra su carácter, nos muestra su esencia. Por tanto, es un espejo, nos muestra la justicia de Dios, pero también resalta nuestra debilidad, nuestra incapacidad sin Dios de poder cumplir con ese estándar que Él nos pide. ¿Ya? Por tanto, esa es una de las funciones de la ley.
mostrar la justicia y la perfección de Dios y resaltar nuestra debilidad. Lo otro es guardarnos del mal, puesto que cuando nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, entendiendo que Dios es bueno, nos apartamos de lo malo, ¿ya? Y lo otro es que revela lo que a Dios le agrada, sirve como instrumento para que el pueblo de Dios lo pueda honrar y glorificar. Esas son básicamente las tres funciones de la ley: ser un espejo, guardarnos del mal y revelar lo que agrada a Dios. ¿Ya? Miren lo que dijo este hermano Agustín de Hipona. La ley nos ordena que luego de intentar hacer lo que ha sido ordenado y sintiendo así nuestra debilidad bajo la ley, podamos aprender e implorar la ayuda de la gracia. Es el propósito de la ley, incluso a nosotros también. Nosotros estamos mandados a cumplir la ley moral de Dios, habiendo nacido de nuevo. Pero al ver esa ley y ver que muchas veces nuestra naturaleza caída todavía, que permanece en nosotros, esa concupiscencia, nosotros al ver esa incapacidad que en momentos determinados de tentación y de poco poder espiritual para poder vencer el pecado tenemos, es que nosotros vemos esa ley perfecta, nuestra incapacidad de cumplirla en Cristo, e imploramos a Dios que derrame su gracia en nosotros para poder cumplirla, ¿ya? Por eso también es necesario recordar lo que nos dijo nuestro hermano Agustín. Mire, R.C. Sproul, que partió a la presencia del Señor hace poquito, dijo lo siguiente: hemos sido redimidos de la maldición de la ley de Dios, pero no de nuestro deber de obedecerla, ¿ya? Hemos sido justificados no porque hayamos obedecido de la ley, sino para que podamos ser obedientes a la ley de Dios. Nuestra justificación nunca fue producto de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. Pero hemos sido justificados para que ahora, ya estando en ese estado de justicia, podamos obedecer la ley de Dios. Y por último, eso era el último. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algo referente a esto. Por eso, hermanos míos, a modo de resumen, hermanos míos, estamos llamados nosotros que hemos nacido de nuevo a cumplir la ley de Dios. Evidentemente, por nuestras fuerzas no lo podemos. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros que nos va a llevar a eso. Pero nosotros debemos ocuparnos en cumplir con la ley de Dios también, ¿ya? La gracia maravillosa de Dios fue derramada para que nosotros, según lo que el mismo Pablo dice en los Efesios, andemos en buenas obras. Nosotros, según lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, no fuimos salvados por obras, pero sí fuimos salvados para obras, ¿ya? Eso es importantísimo. Por tanto, nunca despreciemos la ley de Dios, la ley moral. ¿Por qué? Porque eso muestra el carácter de Dios y es imperecedera. Nunca va a caducar, ¿ya? Eso, hermanos míos, sería el estudio de hoy.